Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Matemáticas Profe David. Hoy en este vídeo vamos a ver las identidades pitagóricas. Pero antes vamos a hacer un repaso a un vídeo anterior en el que veíamos la circunferencia unitaria, que se llamaba de esta manera porque el radio era 1. Aquí era donde posicionábamos los ángulos. Aquí he posicionado un ángulo, esto que está dibujado con la línea negra, que vemos que está en posición normal porque el segmento fijo está en el semieje X positivo y el segmento terminal, se encuentra en el primer cuadrante. Como dijimos, el radio es 1, aquí es donde sabíamos que la proyección del ángulo en el eje X, este trocito de aquí, la sombra, era el coseno del ángulo alfa, y en el eje Y la proyección o sombra del ángulo sobre el eje Y, este trozo de aquí, era equivalente al seno de alfa. Este trozo también es exactamente igual que este otro, ¿de acuerdo? Tienen la misma magnitud. Entonces el seno y el coseno junto con la hipotenusa formaban un triángulo rectángulo. Y es aquí donde podíamos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Pues vamos a recordar que la hipotenusa al cuadrado igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Aquí la hipotenusa al cuadrado vale 1. 1 al cuadrado es 1. 1 igual a... Este podría ser el cateto A y el otro el cateto B. Pues lo vamos a sustituir. Seno del ángulo alfa más coseno del ángulo alfa. Observad que aquí está elevado al cuadrado, un cateto y el otro, pues lo elevamos al cuadrado. Ponemos paréntesis y listo. Si queréis podéis poner aquí 1 al cuadrado, pero es 1, o sea, lo podéis dejar tal cual. Una notación equivalente a esta podría ser así: 1 igual a seno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo alfa. Podéis encontrarlo de las dos maneras. Pues esto de aquí es la primera de las identidades trigonométricas. Se llama también identidad trigonométrica fundamental porque a partir de esta podemos obtener las demás. Esta de aquí es la más importante. La voy a poner dentro de un cuadradito para que lo tengáis visualmente mejor. Y esta es la identidad trigonométrica número 1. Pues vamos a obtener las demás. Si aquí en esta despejamos el coseno cuadrado de alfa, nos queda por un lado 1 menos coseno cuadrado de alfa igual a seno cuadrado de alfa. Esta segunda identidad trigonométrica número 2, la hemos obtenido pasando el coseno al primer miembro, restando. Esta sería la número 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el seno. Lo vamos a pasar al otro lado para que quede el despejado, el coseno cuadrado. Pues la identidad trigonométrica número 3 será 1 menos seno cuadrado de alfa igual a coseno cuadrado de alfa. Esta es la identidad trigonométrica número 3. Pero como ya os comento, la principal que tenéis que memorizar es esta. Porque las demás es solamente despejar. Ahora vamos a coger la primera y lo vamos a dividir
entre el seno de alfa, seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado de alfa, para obtener la cuarta identidad trigonométrica. Pues muy bien. 1 partido seno cuadrado del ángulo alfa igual a seno cuadrado de alfa dividido entre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa. Y ahora es aquí en este punto donde vamos a recordar las funciones trigonométricas recíprocas, que ya la habíamos estudiado previamente. La cosecante de alfa, que era la inversa del seno, la secante de alfa, que era la inversa del coseno, la tangente, que se definía como el seno del ángulo partido coseno del ángulo, y la cotangente, que era la inversa de la tangente, coseno del ángulo partido seno del ángulo. ¿En qué se parece esta de aquí y esta? Pues aquí tenemos 1 partido seno cuadrado de alfa, que se parece mucho a esta primera, con la única diferencia de que aquí hay un cuadrado y aquí no. Pues lo podemos solucionar de la siguiente manera. Si elevamos aquí al cuadrado y aquí también elevamos al cuadrado, estas dos identidades siguen siendo la misma. Pues entonces elevamos aquí al cuadrado y esto también lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado queda exactamente igual y aquí el seno al cuadrado. Secante al cuadrado, 1 al cuadrado, coseno al cuadrado, pongo aquí un 2 pequeñito, tangente cuadrado, seno cuadrado del ángulo y coseno cuadrado del ángulo. ¿Vale? Cuando tenemos una fracción elevado a una potencia, se eleva el numerador a esa potencia y el denominador a esa potencia. Cotangente cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo. Vale, pues entonces aquí quedaría de la siguiente manera. 1 partido seno cuadrado de ese ángulo. 1 partido seno cuadrado de ese ángulo es cosecante cuadrado del ángulo. Cosecante cuadrado del ángulo igual a seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado de ese ángulo. Lo mismo dividido si el numerador y el denominador son exactamente iguales. La división va a ser 1 más esta de aquí. Se parece a la cotangente cuadrado de ese ángulo, que hemos dicho que es coseno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo. Pues lo sustituimos, más cotangente cuadrado del ángulo. Pues ya esta es la identidad trigonométrica número 4. Si en esta fórmula de aquí despejamos la cotangente cuadrado del ángulo, vamos a despejarlo, quedaría cosecante cuadrado del ángulo menos 1 igual a cotangente cuadrado de ese ángulo. Esta es la identidad trigonométrica número 5. Está muy facilitado de obtener porque es simplemente despejar aquí. Y vamos a coger la fórmula, la identidad trigonométrica 1, pero en vez de dividirla por el seno cuadrado de alfa, lo vamos a dividir por el coseno cuadrado del ángulo. La identidad trigonométrica número 6 va a seguir los mismos pasos que con la 4 y la 5. Vamos a coger la primera identidad trigonométrica, pero en vez de dividirla por el seno cuadrado de alfa, la vamos a dividir por el coseno cuadrado del ángulo, ¿de acuerdo?
vamos a empezar. 1 igual a seno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo. Y lo vamos a dividir por el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de alfa igual a seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado del ángulo partido coseno cuadrado del ángulo. 1 partido coseno cuadrado. Tenemos que es la secante cuadrado del ángulo. Secante cuadrado del alfa igual a seno partido coseno. Seno cuadrado, coseno cuadrado, pues estamos hablando de la tangente cuadrado de alfa. Tangente cuadrado del ángulo. Más, esta línea de aquí no la tenía que haber puesto, no importa. Más coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa, algo dividido entre algo del mismo valor, sería 1. Numerador y denominador son iguales. Pues aquí tenemos la identidad trigonométrica número 6. Identidad trigonométrica 6. La voy a poner un rectángulo. Y la identidad trigonométrica 7 es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Secante cuadrado de alfa menos 1 igual a tangente cuadrado de alfa. Aquí tenéis la identidad trigonométrica número 7. Y todas las hemos encontrado a partir de la primera. Yo os recomiendo que para el examen o para futuros ejercicios tengáis copiada en una hoja la identidad trigonométrica y las funciones recíprocas, porque así ya no tenéis que estar perdiendo tiempo en deducirlas y vais más rápido. Tened en cuenta también otra cosa, que hay algunos libros que podéis encontrar, por ejemplo, esta fórmula al revés. Esto en el segundo miembro y esto en el primero, es exactamente igual. A más B es lo mismo que B más A. Aquí es exactamente igual. Pudiera ser que en algunos libros lo podéis encontrar con el cuadrado fuera o con el cuadrado metido. Es exactamente la misma notación. O bien esto del segundo miembro en el primer miembro y el 1 a la derecha. No importa, es exactamente igual. Los pasos a seguir. Aquí hemos despejado en... Lo voy a poner abreviado. Despejado en IT1. Aquí igual. Despejado en IT1. IT1, abreviación de identidad trigonométrica 1. Este de aquí, hemos cogido la identidad trigonométrica 1, y la dividimos entre el seno cuadrado de alfa. ¿Vale? Así es como la obtuvimos. Aquí despejando en la identidad trigonométrica 4. Esta de aquí la obtuvimos dividiendo la primera identidad trigonométrica por el coseno cuadrado, ¿vale? Y la identidad trigonométrica número 7 la obtuvimos haciendo el despeje aquí en la identidad número 6. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No os preocupéis porque haremos bastantes ejercicios sobre esta formulita que en principio parece muy difícil, pero cuando os pongáis e intentéis razonarla veréis cómo lo vais a coger bastante rápido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os le deis al like, lo comentéis, lo compartáis y nos vemos en el próximo.
Chao.